Buenas tardes a todos. Bienvenidos al día 3 del evento Women Inspire Women, organizado por el grupo de afinidad Women in Engineering de Sección Ecuador, en colaboración con los grupos de afinidad de diversas universidades del Ecuador. Queremos agradecer a la ingeniera Emma Soria y a la ingeniera Ileana González por estar aquí hoy en esta sesión del evento. Entonces, Sandy, ya podemos empezar. Buenas tardes con todos los presentes. Damos inicio al día número 3, miércoles 24 de junio, con las charlas correspondientes. Presentando a la ingeniera Emma Soria. Es una ingeniera en electrónica, redes y comunicación de datos, magíster en redes de información, conectividad de la Universidad en varias empresas como Microcircuit, IBM. Posteriormente ingresó a la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, desempeñándose como docente de las carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Electrónica. Además, inició sus estudios doctorales en Ingeniería de la Universidad Pontífica Bolivariana UPB Medellín, en el área de comunicaciones inalámbricas. Forma parte actualmente del grupo de investigación GETEC de la Universidad Politécnica Salesiana. En este grupo, como en el proceso doctoral, se ha enfocado su investigación en MIMO y sus predecesores, así como su aporte 5G y a solventar los retos que se pueden presentar a lo largo de su trayectoria. Damos paso a la ingeniera de la Universidad Politécnica Salesiana Quito, Emma Soria. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes, Andy. Gracias por la oportunidad de conversar un poquito sobre la tendencia que tenemos ahora de 5G. Voy a pasar a compartirles una presentación y vamos a profundizar un poco más sobre el tema. Si me pueden confirmar, porfa, si pueden ver la presentación. Sí. Sí. Muchas gracias. Entonces, empezando, como les había comentado inicialmente, el tema sobre el que vamos a tratar hoy es MIMO masivo y 5G. Pero antes de profundizar un poco sobre las características y beneficios específicos de MIMO masivo, vamos a hablar un poquito sobre la quinta generación o 5G, ¿no? Para poder determinar cuáles son los requerimientos que esta plantea y por qué se ha establecido el uso del MIMO masivo como una clave para cumplir con estos requerimientos. ¿Ok? Entonces, la agenda de hoy se divide en una introducción a 5G, vamos a hablar luego, posteriormente, un poquito de MIMO masivo. Luego nos enfocaremos un poco más en las técnicas de detección para MIMO masivo y expondremos algunas conclusiones. ¿Okay? Entonces, para iniciar, nosotros sabemos que el ser humano de por sí es un ser que necesita estar conectado, es un ser social que necesita comunicarse con sus pares, ¿de acuerdo? Y bajo esta necesidad, bajo este criterio, se han ido generando algunas de las tecnologías, en este caso móviles, bueno, tecnologías de comunicación en general, y más específicamente tecnologías celulares. Sabemos entonces que partimos desde la primera generación, ¿no es cierto?, con telefonía análoga, y fuimos avanzando por la segunda, la tercera generación, hasta la implementación que tenemos ahora de cuarta generación con LTE. Sin embargo, los requerimientos de las personas y de los usuarios no se han visto estancados, sino que han seguido creciendo a través de los años, generando nuevas aplicaciones, nuevas ideas y por lo tanto nuevas características que deben cubrirse. Esto da paso a la nueva generación, que es la quinta generación, 5G. ¿Okay? Entonces, antes de hablar de las características y requerimientos y retos que presenta 5G, vamos a hablar un poquito del crecimiento que
que ha tenido y que va a tener este en los últimos años, ¿de acuerdo? Vamos a hablar primero de los suscriptores de telefonía móvil de manera general a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que en el año 2000 se ha establecido un 10% de penetración en el mercado y en el año 2020 un 72%. Esto quiere decir que ha tenido un crecimiento bastante grande. Sin embargo, aún hay áreas, ¿no es cierto? Aún hay personas, aún hay sectores donde la comunicación móvil todavía no ha llegado eh, y no se ha podido cubrir de manera adecuada. Okay, las comunicaciones entonces han cobrado una relevancia debido a la demanda de servicios, usuarios cada vez más exigentes, donde las personas desean estar conectadas a la red inalámbrica y a su vez tener acceso desde cualquier lugar donde se encuentren y navegar de forma más rápida, accediendo a aplicaciones de forma más segura. La necesidad de mejorar la calidad de transmisión, la capacidad del sistema y la cobertura alcanzada hasta este momento llevó al desarrollo de los sistemas móviles. De 7.600 millones de personas que constituye la población mundial actual, 5.000 millones son suscriptores de la, bueno, 5.700 millones son suscriptores actualmente de la telefonía móvil. Esto equivale a 2/3 de la población o al 72% de la misma. Lo que quiere decir que la tecnología móvil en la actualidad tiene un mayor alcance que cualquier otro tipo de tecnología. Sin embargo, la tasa de crecimiento de la misma se ha desacelerado en los últimos años, como se puede evidenciar, pero aún se mantiene un crecimiento bastante grande. Con 5G se busca que este crecimiento se siga manteniendo y siga aumentando. Okay, entonces, antes de pasar al crecimiento propiamente dicho de 5G, debemos de tener conciencia de que estos 5.700 millones de usuarios se están conectando a la red, ¿no es cierto?, de diferentes maneras. Entre estas maneras, la más grande en los últimos años, o la que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años, es la que está aquí en celeste, que se trata de IoT o Internet de las Cosas. Las siguientes con menor difusión son teléfonos inteligentes, a pesar de que podríamos llegar a pensar lo contrario, tablets, PCs o laptops y terminales de datos, ¿de acuerdo? Entonces, Internet de las Cosas nos lleva a otro de los requerimientos que va a plantear 5G, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué plantea Internet de las Cosas o IoT? La interconexión de cualquier dispositivo de cualquier naturaleza, ¿no es cierto? Que tenga cualquier funcionalidad para la transmisión de información o transmisión de datos, ¿ok? Este solo concepto conlleva a que nos imaginemos entonces que la densidad de usuarios que va a manejar 5G va a tener que ser mucho mayor a la que está manejando 4G actualmente. ¿Okay? Entonces, ya hablando propiamente sobre 5G, se aspira que a partir del año 2020 se tenga una cobertura de población de 8%. ¿Okay? Esto es una curva de tendencia que se presentó en el año 2018, cuando recién se liberaron los primeros releases para 5G. Hoy en día se tiene 54 operadores en 31 países ya en fase de prueba de 5G. Adicionalmente, se tiene 293 operadores en 98 países que están invirtiendo de forma activa en la tecnología 5G. Estas implementaciones se dan en las bandas de 3.3 y 4.2 GHz hasta 2.5 GHz también, de 24 a 29 GHz, y se está tratando de buscarla o de librar algunas licitaciones para la banda de 700 y 800 MHz. Las velocidades que alcanza las implementaciones actuales van de 1 a 5 gigabits por segundo, con latencias entre 1 y 2 milisegundos. Todas las redes que se han implementado o desarrollado en la actualidad, como 5G, son capaces de funcionar con las redes de LTE existentes. ¿Por qué? Porque están aplicando el estándar 5G
NSA, que quiere decir Non-Standalone. Este estándar permite trabajar o implementar 5G, perdón, me pasé, implementar 5G sobre la infraestructura de 4G. ¿Sí? La ventaja de esto es que se puede llegar a utilizar el núcleo de la red LTE, que es de PC, para la implementación de la nueva tecnología 5G, evolucionando solamente la parte de radio, ANR, que quiere decir New Radio. ¿De acuerdo? Esto permite incrementar la implementación de una forma más rápida, porque ya estamos trabajando con una infraestructura existente. Sin embargo, también nos da algunas limitaciones, y es que esta implementación no permite alcanzar las velocidades y latencias que se ofrecían originalmente para la tecnología 5G propiamente dicha, que se la conoce o se ha liberado en el release 16 y se la conoce como 5G SA o Standalone. Este estándar define que tanto el radio como el core deben basarse en NR o New Radio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tendría que hacer, o tendríamos que hacer un nuevo despliegue de infraestructura para poder implementar este tipo de redes. ¿Ok? Entonces, haciendo un recuento, se tiene, ¿no? O se empezó la liberación con el release 15, que es 5G NR en junio de 2018. Luego se añadió en marzo de 2019 al release 15 la migración, o cómo se va a llevar a cabo la migración de LTE a 5G. Posteriormente se liberó el release 16, que establece el posicionamiento, consumo energético, las técnicas de MIMO. Esto se define en el 2020 y una vez liberado dará paso al release 17. ¿Okay? Esto ha llevado a que varios países estén en la lucha de quién es pionero en la implementación de esta tecnología. Entre algunos de estos países están Corea del Sur, Estados Unidos, China, Japón. ¿De acuerdo? Aquí en Latinoamérica todavía vamos a tener que esperar un poquito más por la implementación. ¿De acuerdo? Entonces, en este 8% están estos países que ya están realizando pruebas de implementando. Se supone que hasta el año 2025 se va a tener un 34% de cobertura de la población a nivel mundial. En Ecuador, a mediados finales del año pasado, se empezaron a hacer pruebas con esta tecnología. Sin embargo, no ha habido mucho avance por el problema que estamos pasando en la actualidad, ¿no es cierto? A pesar de que este confinamiento ha puesto a prueba varios de los sistemas de comunicaciones con los que estamos trabajando, ¿no es cierto? Porque se ha dado un mayor énfasis en lo que es teletrabajo, en lo que es comunicaciones y telecomunicaciones. Muchos usuarios entonces empezaron a utilizar la telefonía móvil de mayor manera, al igual que la fibra óptica o la conexión al hogar. Sin embargo, se ha dejado un poco de lado, ¿no es cierto?, esta implementación para cubrir las necesidades actuales de la pandemia que se está desarrollando al momento. ¿Okay? No sé si esto retrase mucho las proyecciones que se tenían, pero estas eran las proyecciones originales. ¿De acuerdo? Seguramente influirá. Ya. Si bien 5G es la principal área de investigación y tendencia futura, 4G seguirá dominando en términos de volumen durante al menos los próximos 10 años. Entre el 2016 y 2025 se prevé que se agregarán 3.6 mil millones de usuarios en 4G. Por esta razón, no se puede dejar de lado la investigación en 4G. Si nos fijamos en la gráfica que estoy presentando, entonces la investigación en 4G se sigue manteniendo en crecimiento, al igual que la de 5G, mientras que la de 2G, que está en azul, y la de 3G, que está en celeste, están decreciendo. Sin embargo, los mercados emergentes están impulsando el crecimiento, ¿no?, de incremento de 4G. Los mercados emergentes son todos aquellos que todavía no tienen una cobertura total, como por ejemplo India, Indonesia, etc. Bueno, ok, entonces para llegar a 5G
se ha seguido un camino a través de los años, basándose en diferentes cambios que ha ido teniendo la tecnología para cumplir los requerimientos de los usuarios. Así entonces, en 2011 se implementó LTE y en los años posteriores a este se siguen generando mejoras y nuevos releases para este LTE, ¿de acuerdo? Con nuevas características. Por ejemplo, el LTE Pro, que maneja MIMO 4x4 en 4 bandas, sea. ¿Ok? Se planeaba que para el año 2019 se tenga un crecimiento grande en el lanzamiento de 5G con sus tecnologías asociadas. ¿Cuáles son las tecnologías asociadas o principales que van a permitir cubrir ciertas necesidades de 5G? MIMO masivo, NOMA y el uso de ondas milimétricas. Entonces, como habíamos definido que necesitamos cubrir ciertos requerimientos, ¿no es cierto? Presento en la siguiente tabla una comparación de algunos de los requerimientos básicos entre la tecnología 4G, 5G NSA, que era el non-standalone, ¿no es cierto?, la que se puede trabajar sobre infraestructura 4G, y 5G SA o standalone, ¿ok? Entonces, la velocidad máxima teórica de descarga para 4G se establece en 1 gigabit por segundo, para 5G en una velocidad de hasta 2 gigabits por segundo por las limitaciones de infraestructura, y en 5G standalone de al menos 20 gigabits por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, si comparamos, se pueden dar cuenta que la velocidad a la que se debe alcanzar con 5G SA es 20 veces mayor que la que teníamos en 4G. ¿Okay? Entonces, la tecnología también tiene que ser capaz de cubrir estos requisitos. ¿Okay? La velocidad teórica máxima de subida es de hasta 150 megabits por segundo en 4G, de 150 megabits por segundo en la NSA y no está definido todavía para standalone. La latencia en 4G alrededor de 30 milisegundos. En 5G NSA, en las redes que ya se han implementado, se suele alcanzar una latencia de 10 milisegundos, pero se establece que alrededor de 15 milisegundos es lo que se podría alcanzar. Y en 5G SA se supone que se debería tener una latencia de 1 milisegundo o menor. Okay, la infraestructura, como les había mencionado en 4G, la arquitectura de core es EPC o Enveloped Packet Core y radio LT. En 5G NSA, la arquitectura de core se mantiene como EPC, que era la de LT, y en radio se puede cambiar de LT a NR. Recuerden que NR es New Radio, ¿no? Okay, y en 5G SA, tanto la arquitectura de core como radio tienen que estar basados en NR. Okay. Para cubrir estas características se han dado algunos avances y se han implementado algunos avances tecnológicos. Entre ellos tenemos los siguientes, ¿no? Para cubrir 4G se implementó principalmente la virtualización de la red. Cuando hablamos de 5G NSA, se estableció una mayor eficiencia en bandas por encima de 3 GHz y el uso de MIMO masivo. Y para 5G SA, Machine Learning, entre otras tecnologías. ¿Ok? Ya. Bien, entonces las aplicaciones que se pueden tener basándonos en las características establecidas para 5G, que serían banda ancha móvil mejorada, comunicaciones masivas de tipo máquina y comunicaciones ultra fiables y de baja latencia, pueden ser cualquiera de las que podemos ver en la gráfica, ¿no es cierto? Estas están definidas por la UIT, ¿de acuerdo? Entonces, hogares o edificios inteligentes, transmisiones de voz, implementaciones de ciudades inteligentes, video en 3D, pantallas de ultra alta definición, trabajo y juego en la nube, realidad aumentada, automatización industrial, aplicaciones críticas para la misión, como por ejemplo cibersalud, y automóviles autónomos. ¿Okay? Cualquiera de estas aplicaciones van a necesitar altas velocidades y algunas de ellas también necesitarán una latencia muy baja. Es por eso que no se pueden implementar todavía sobre 4G. ¿Okay? Mientras más aplicaciones se vayan generando, mayor uso se le dará a la implementación de 5G que se está dando en varios países. Ya, en la figura que ustedes pueden ver acá al lado derecho,
se puede evidenciar una mejora de las principales capacidades entre la IMT avanzada y la IMT 2020. La IMT es las tecnologías móviles internacionales. Las avanzadas son las que estaban planteadas por la UIT desde el año 2012. Las IMT 2020 son las que están definidas para 5G a partir del 2020. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver una comparación. Por ejemplo, en latencia, para la IMT avanzada se establecía una latencia de 10 milisegundos, mientras que para 5G de 1 milisegundo. ¿De acuerdo? Entonces, el área que está en celeste sería lo que se forma por las IMT avanzadas, mientras que lo que está en gris, la que se forma por las IMT 2020 o requisitos para 5G. Por ejemplo, la eficiencia del espectro se define que para las IMT del año 2002 era, o para, mejor dicho, para las IMT de quinta generación tendrá que ser 3 veces mayor a lo que se presentaba en el año 2012. ¿De acuerdo? Y así para cada uno de los parámetros que conforman la gráfica. Entonces, una vez que hemos visto un breve resumen de cómo se encuentra la tecnología 5G, los estándares que se tienen y cómo está su implementación, tenemos que conocer que existen todavía algunos aspectos de estudio en la tecnología 5G que van a establecer nuevas tecnologías y nuevas formas de implementarlas. Entre ellos tenemos los canales de propagación, ya que el conocimiento de los mismos ayuda a la mejora y disminución de desvanecimientos e interferencias y ayuda a implementar también técnicas de antenas diferentes. ¿De acuerdo? En la forma de onda, en 4G se utilizaba FDM, mientras que en 5G se propone utilizar técnicas diferentes como pueden ser FBMC, Filter Bank Multicarrier, UFMC, Universal Filter Multicarrier, GFDM y BFDM. ¿Cuáles serían las técnicas que se proponen, ¿no?, utilizar y que todavía se encuentran algunas en estudio? En acceso al usuario en sistemas móviles, eh, para 5G se planea separar el plano de usuario del plano de control. ¿De acuerdo? Esto va a generar que el plano de control se implemente en celdas a través de radiopropagación, mientras que la comunicación a través del plano de usuario se implemente a través de ondas milimétricas con MIMO masivo y en celdas muy pequeñas. El uso de celdas muy pequeñas nos genera nuevos problemas de líneas de investigación, al igual que el uso de ondas milimétricas, porque trabajar con ondas milimétricas establece o está relacionado con trabajar con frecuencias muy elevadas o muy altas, que también tienen todavía algunos inconvenientes que se deben estudiar y tratar de resolver. El último aspecto serían las antenas y las tecnologías que se pueden implementar para mejorarlas. Entonces, basándonos en estos aspectos de estudio de la tecnología 5G, se han presentado algunas soluciones. ¿Okay? Entonces, recordemos, ¿no?, que una implementación 5G debe cumplir algunas características. Entre estas características tenemos comunicaciones masivas con alta velocidad, muy baja latencia, alta confiabilidad en la comunicación y reducido consumo energético. Para alcanzar estas características va a ser necesario desarrollar nuevas tecnologías y mejorar las ya existentes. Entre las tecnologías y soluciones planteadas están algunas de las que podemos ver en la figura que estoy presentando, como MIMO masivo, redes de radio cognitiva, gestión dinámica de recursos, redes móviles estáticas y físicas, conexiones D2D o device to device, y microceldas e Internet de las cosas. ¿Okay? Son algunas de las soluciones que se han planteado. Nosotros por el momento nos vamos a enfocar en dos, que son MIMO masivo y la gestión de interferencias. ¿Por qué? Porque con las técnicas de las que vamos a hablar posteriormente, se trata de solucionar los problemas de capacidad, de confiabilidad de la red 5G. ¿De acuerdo? Entonces empecemos con MIMO masivo. ¿Okay?
MIMO masivo trata de mejorar la eficiencia de la energía radiada y la capacidad en más de 10 veces a MIMO convencional. Adicionalmente, concentra el haz de radiación en las regiones del espacio y reduce el costo de los sistemas. ¿Por qué reduce el costo de los sistemas? Porque alimenta las antenas con amplificadores de poca potencia. Las primeras generaciones de comunicación de comunicaciones móviles, utilizaban la técnica SISO, que quiere decir Single Input, Single Output, o sea, tengo una sola entrada y una sola salida de antena. Para la transmisión, posteriormente, esto evolucionó a MIMO, que quiere decir Multiple Input, Multiple Output, ¿ok? O sea, múltiples antenas en transmisión y múltiples antenas en recepción. Estos sistemas producen mucha más capacidad y confiabilidad, ya que pueden llegar a tener ganancias de multiplexación, de diversidad o de arreglo, dependiendo de la técnica que se esté implementando. La tendencia actual es pasar del MIMO convencional a MIMO masivo, es decir, un sistema MIMO, o sea, múltiples antenas, pero un gran número de antenas, ¿ok? Que pueden ser que pueden ser implementadas en el transmisor o en el receptor. Cuando hablo de una gran cantidad, hablamos de cientos, ¿no? Cientos de antenas. El uso de este tipo de sistemas en comparación con MIMO convencional, la eficiencia de energía radiada y la capacidad al menos 10 veces, debido a que se puede concentrar el haz en regiones del espacio a los que se desea transmitir. Adicionalmente, como les mencioné, reduce el costo y además permite aprovechar la propagación multitrayecto en beneficio de la recuperación de la información en el extremo del receptor. La reducción del desvanecimiento mejora los tiempos de latencia, ya que estos tiempos se incrementan debido a la diversidad de caminos de la señal transmitida y en los puntos de desvanecimiento profundos se debe volver a enviar la señal, aumentando los tiempos de latencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con MIMO masivo? Vamos a hacer una analogía para explicar rápidamente de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Supongamos que yo tengo para interconectar dos puntos, dos ubicaciones físicas, una carretera. Y esta carretera tiene un carril en una dirección y un solo carril en la otra dirección. Entonces el tráfico de automóviles estaría limitado por la cantidad de autos que pueden viajar por estos dos carriles. ¿De acuerdo? Entonces, para mejorar este tráfico, esta cantidad de tráfico, no voy a proponer añadir enlaces o carreteras adicionales. Lo que vamos a proponer es añadir carriles a la carretera que ya existía. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo con MIMO. Y específicamente con MIMO masivo no estaríamos incrementando en pocos carriles, sino en cientos de carriles. Lo que, como ustedes entenderán entonces ahora, me va a permitir manejar volúmenes de datos mucho mayores. Este tipo de sistemas adicionalmente también es robusto a interferencias, mejora las velocidades y la eficiencia espectral, además de que permite tratar con una gran cantidad de datos que se pueden transmitir. Entonces, aquí tenemos un esquema de un sistema MIMO masivo común, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un encoder MIMO, luego de esto un codificador de beamforming digital, ¿de acuerdo? Una diversidad de antenas y luego de esto un beamformer análogo para cada una de las antenas, ¿ok? Y esto nos da paso a la siguiente técnica que se aplica en conjunto con MIMO masivo, que es la técnica de beamforming. Bueno, ¿ok? Entonces, los sistemas de redes móviles 5G, tienden hacia celdas que van a ser cada vez más pequeñitas y más densas, o sea, va a tener una mayor cantidad de usuarios. Y la interferencia entre estas celdas vecinas cocanales van a ser un problema que se tiene que resolver. Para esto va a ser necesario utilizar receptores avanzados capaces de detectar interferencias y eliminarlas. La técnica conocida como beamforming
permite un procesado de señal, por lo cual los diferentes elementos de un arreglo de antenas se adaptan en fase y amplitud, y con esto consiguen crear un diagrama de radiación con haces concentrados y directivos. Esto permite obtener diagramas de radiación directivos que permiten reducir la interferencia y mejorar la relación señal a ruido, así también como reducir la interferencia de canales adyacentes. Esta técnica es posible implementarla tanto en transmisión como en recepción, y también va a funcionar si se implementa solamente en uno de los extremos. La idea es controlar la amplitud y la fase de cada elemento del arreglo para conseguir que el diagrama tenga un máximo en la dirección deseada o establecida. ¿Cuál va a ser la dirección establecida en donde se ubique el usuario al que quiero llegar? ¿De acuerdo? Entonces, implementar las comunicaciones móviles sobre el espectro de ondas milimétricas requiere ciertos retos, ya que 5G requiere soportar una tasa de velocidad máxima de 20 gigabits por segundo. No va a ser posible conseguir esta tasa sin el uso de ondas milimétricas. ¿Okay? Se necesita adicionalmente mejorar el rendimiento del sistema ante LTE, ya que se requiere una eficiencia espectral, como habíamos visto en uno de los gráficos anteriores, 3 veces mayor que en LTE, y adicionalmente se requiere proveer flexibilidad. Para esto se han establecido 3 elementos: operación de multihaces, conocimiento del canal, y transmisión o esquemas de transmisión adicionales, señales de referencia, etcétera, ¿de acuerdo? Para la flexibilidad, esto de aquí para el rendimiento y este primero para las bandas de frecuencias altas, ¿de acuerdo? ¿Por qué entonces se requiere utilizar MIMO masivo o múltiples antenas y adicionalmente beamforming? ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito ya más técnicamente, y conocemos nosotros que las pérdidas de trayecto son proporcionales al cuadrado de la frecuencia por la ley inversa cuadrática, ¿no es cierto? Entonces las pérdidas, reemplazando la fórmula general que nosotros tenemos de pérdidas en el trayecto, vamos a tener que la potencia de transmisión va a estar igual, o va a ser, la potencia recibida va a ser igual a la potencia de transmisión multiplicada por las ganancias multiplicadas por la velocidad de la luz graduada al cuadrado sobre 4pi frecuencia al cuadrado sobre 1 sobre 4pi. Ok, este lambda cuadrado sobre pi que vemos acá es el tamaño de la apertura en recepción, y el otro componente es el área de la esfera. Okay, como vemos directamente, la potencia recibida va a ser inversamente proporcional a la frecuencia que tenemos aquí, o con la que estamos trabajando, lo que quiere decir que las pérdidas del trayecto van a ser mayores a mayor frecuencia. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, para una frecuencia de 2.8 GHz, las pérdidas en el espacio libre son de menos 41.4 dB, mientras que para 28 GHz de menos 61.4 dB. Entonces, se puede evidenciar, ¿no es cierto?, que las pérdidas del trayecto son mayores cuando trabajamos en frecuencias más altas. Acordémonos que uno de los retos era trabajar con ondas milimétricas. Y trabajar con ondas milimétricas establece trabajar con frecuencias muy elevadas. Frecuencias elevadas para 5G se han definido en el rango de 26 a 29 GHz, ¿de acuerdo? Sin embargo, se dan estos problemas de pérdidas, ¿de acuerdo? Adicionalmente, el tamaño de la apertura también va a ser menor, como se puede ver aquí, para frecuencias más altas, ¿de acuerdo? O sea, en recepción yo tengo una menor apertura y mayores pérdidas. Para superar estos inconvenientes, se establecen entonces el uso de multiantenas o múltiples antenas, ¿no es cierto?, como MIMO masivo, y también la implementación de beamforming. ¿Okay? Entonces, las pérdidas de trayecto pueden ser superadas con el uso de múltiples antenas. ¿Por qué? Porque si usamos múltiples antenas en recepción, se va a incrementar el tamaño de la apertura, mientras que en transmisión se puede dirigir la energía de mejor manera. NR, que es New Radio o la interfaz de radio establecida para 5G, facilita y establece el uso de múltiples antenas en cada escenario de operación de radio. ¿Okay? Entonces es lo que estamos haciendo acá. Utilizamos múltiples antenas para incrementar
el tamaño de la superficie de recepción, ¿de acuerdo? Y también para dirigir mediante beamforming los haces de la antena de mejor manera. Entonces, DLT fue diseñado asumiendo un haz análogo fijo por celda. El haz análogo provee cobertura completa a través de toda la celda en cualquier instante de tiempo. NR, el nuevo estándar, fue diseñado bajo el concepto de múltiples haces análogos dirigibles por celda. Cada haz análogo se concentra en una parte de la celda en un tiempo dado para superar las grandes pérdidas de trayecto. ¿Ok? El beamforming digital se va a aplicar sobre el beamforming analógico tanto en LTE como en NR. ¿Ok? Entonces, también se puede tener un beamforming híbrido, que es la mezcla del beamforming análogo con la conformación de haces digitales. ¿Ok? Y es entonces lo que nos encontramos en el diagrama de la arquitectura del sistema MIMO masivo. Recuerdan que aquí inicialmente teníamos el beamforming digital y posteriormente a la salida teníamos los beamforming analógicos. La conformación de los dos entonces nos ayuda a establecer los haces de manera deseada y óptima. Entonces, como les decía, la implementación de las dos tecnologías en conjunto nos va a permitir limitar interferencias y mejorar o aprovechar las trayectorias múltiples o de multitrayecto. ¿Okay? Otro problema con el que nos vamos a encontrar en MIMO masivo es encontrar detectores con los cuales se obtenga una probabilidad de error similar a la obtenida con un detector óptico. O sea, el procesamiento de la información que está llegando hasta el destino. ¿Cómo proceso? ¿Cómo recupero la información de los múltiples caminos que van llegando al destino? Ok, entonces las técnicas de detectores de MIMO masivo se desprenden de las técnicas de detección de MIMO convencional. Okay, entonces, en MIMO convencional nos encontramos con técnicas como Zero Forcing o MMC, que quiere decir Minimum Mean Square Error, que son técnicas subóptimas. Son simples de implementar, pero ofrecen soluciones por debajo de los niveles que se han establecido en el estándar. Lo que se ha planteado entonces en este trabajo específico que les estoy indicando es unir las técnicas convencionales de ZF con MMC con la técnica SIC. SIC quiere decir cancelación sucesiva de interferencia. Esta técnica consiste en la decodificación de forma secuencial con ordenamiento óptimo. La unión de estas técnicas da lugar a nuevos detectores que ofrecen una probabilidad de error menor que sus versiones iniciales o convencionales. El método SIC, o cancelación de interferencia sucesiva, consiste en implementar un banco de receptores lineales donde cada uno detecta una señal de la secuencia transmitida, haciendo que en cada estado del arreglo el dato detectado sea restado de la secuencia recibida para reducir la interferencia en cada etapa. Además, va a identificar la antena de transmisión que posee mejor canal y detectar el símbolo enviado por la antena. Cuando se aplica esta cancelación de interferencia, se debe tener en cuenta que el orden de detección es muy importante para el desempeño del sistema de detección. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante entonces la detección en MIMO masivo, especialmente en downlink? Porque estamos trabajando con muchas antenas. Para la simulación que está presentada aquí, se ha trabajado con 100 antenas en transmisión y 100 antenas en recepción. ¿Y qué genera esto? Una matriz muy grande de datos que se está recibiendo. Para poder recuperar la información, se tiene que procesar esta matriz. ¿Okay? Mientras más grande sea la matriz, mayor va a ser la capacidad computacional que va a requerir en el detector. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez sería sencillo proponer un detector óptimo, como lo es MLE, ¿de acuerdo? Sin embargo, la capacidad computacional que requiere
es muy elevada y causa problemas. Entonces, lo que se busca es trabajar con detectores que necesiten menor capacidad computacional, pero mejorarlos con técnicas híbridas. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de ZF-SIC, se determina el flujo de transmisión que tenga la menor varianza de error y a continuación se estima la señal transmitida más fuerte, anulando a las señales débiles. Por último, se extraen los bits de datos, se resta la contribución del vector de señal recibida y se repite el proceso. Acordémonos que estamos trabajando todo el tiempo con vectores y matrices. Para el algoritmo MMC-SIC, se debe interactuar con las matrices generadas y a partir de la estimación determinar los elementos detectados. Si aún quedan flujos de estimación por procesar, se los debe buscar en las matrices generadas. Esto se hace de manera interactiva. ¿Ok? Entonces, simulando estas técnicas en MATLAB, se ha obtenido el resultado que ustedes pueden ver en la gráfica. En la gráfica de relación señal a ruido versus B. ¿Sí? Se puede apreciar claramente entonces que para un ver de 10 a la menos 3, que es lo que se establece como mínimo para comunicaciones inalámbricas, se logra una mejora en el rendimiento para ZF-SIC de al menos 37 dB con respecto a la relación señal a ruido del detector ZF, debido a que los detectores SIC, como habíamos mencionado, poseen un banco de receptores lineales, los cuales detectan los flujos de datos paralelos y realizan la cancelación sucesiva de las señales detectadas a partir de la señal recibida. En lo que se refiere a MMC y MMS-SIC, que son las gráficas que están en verde, existe también una mejora de rendimiento, es menor, es de 6 dB, con respecto a la relación señal a ruido por parte del detector, debido a las características de SIC que ya se mencionaron previamente. ¿Okay? Además, existe una mejora de 12 dB con respecto a la relación señal a ruido entre MMS-SIC y ZF-SIC, debido a que MMSE minimiza el error cuadrático, el cual es una medida común de la calidad del estimador. Una de las principales características del ecualizador MMSE es que minimiza la potencia total de ruido y los componentes de IC a la salida. Bueno, entonces se puede apreciar que implementar estas técnicas de detección híbridas, podríamos decirlo así, como ZF-SIC y MMS-SIC, presentan una mejora en rendimiento en comparación con sus versiones originales, sin incrementar demasiado la capacidad o el requerimiento de capacidad computacional. Bueno, ¿ok? Entonces hemos hablado básicamente de tres elementos, que es mi masivo y sus generalidades. Hemos hablado un poquito de beamforming y hemos hablado también un poco de detectores de mimo masivo. Como ustedes pueden ver y darse cuenta, mimo masivo alcanza, o mejor dicho, permite alcanzar algunos de los requerimientos que ha planteado 5G en sus estándares o release, ¿de acuerdo? Pero aún tiene muchos aspectos que se deben estudiar y sobre los que se puede seguir trabajando para lograr una mejora. Entonces, en conclusiones, establecemos que, como les he dicho, el MIMO masivo es una tecnología clave que permitirá alcanzar los requerimientos establecidos en los estándares para 5G. Sin embargo, aún se debe trabajar para resolver problemas que se presentan en cuanto a interferencia, frecuencias, detección y procesamiento de datos. De hecho, las actuales implementaciones que se están realizando por fabricantes como Huawei o Ericsson están implementando antenas con MIMO masivo que cada cierto tiempo se actualizan y añaden mejoras a la transmisión de datos. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, podemos continuar. Muchas gracias, Inge Emasori. La verdad es una conferencia muy atractiva para todas las personas que estamos por este medio. Tenemos algunas preguntas. La primera nos dice, por favor, más sobre el IoT en 5G
¿En qué es? Ok, entonces IoT, conexión, gracias Sandy, ¿no? Por tus palabras. IoT, como les decía, es la interconexión de cualquier dispositivo. Cuando hablamos de 5G, estamos hablando de requerimiento, de las características que les mencioné anteriormente, como son baja latencia, altas velocidades. Entonces 5G, por ejemplo, IoT, perdón, por ejemplo, podría implementarse en vehículos inteligentes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vehículos comandados a distancia. Sí, estoy conectando un vehículo, que es un dispositivo cualquiera, digámoslo así, ¿no es cierto?, con la red 5G. Por qué necesita características 5G? Porque, por ejemplo, si está comandado a distancia, se necesitaría una reacción rápida ante cualquier eventualidad, ¿ok? Por ejemplo, un frenado rápido necesitaría una baja latencia, ¿ok? Igual en medicina o en telemedicina. Okay, en telemedicina vamos a necesitar grandes anchos de banda para poder, por ejemplo, operar a distancia o tomar esto de que ahora estamos mencionando como telemedicina de una manera real, ¿no es cierto? Operaciones a distancia o diagnósticos a distancia. Más en operaciones vamos a necesitar una latencia muy bajita porque cualquier error eh, puede ser fatal, ¿de acuerdo? Entonces tienen que ser reacciones inmediatas. Okay, de nuevo es IoT porque estamos interconectando dispositivos médicos a la red de transmisión de telecomunicaciones. Okay, entonces IoT, acuérdate, es la conexión de todo, de cualquier cosa para transmitir información. Entonces estos son los tipos de aplicaciones en IoT que necesitarían 5G. ¿De acuerdo? Porque en una operación, si yo tengo una latencia muy grande, el doctor que está en el país X no va a poder ver en tiempo real, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo. ¿Listo? Ok, entonces son algunos ejemplos. Muchas gracias, Inge, por respuesta. Tenemos otras preguntas. Nos dice, desde el punto de banda, ¿qué mejora representa 5G? Ok, se supone que 5G es toda una evolución de lo que nosotros teníamos con 4G. Sin embargo, esta evolución todavía no se va como que a ser tan evidente. ¿Por qué? Porque todavía tenemos aplicaciones que se siguen eh, trabajando normalmente con 4G, ¿de acuerdo? Entonces, estas mejoras que inducen o incluyen 5G se evidenciarían de mejor manera mientras se vayan generando aplicaciones que tengan nuevos requerimientos o que requieran menor latencia, mayor ancho de banda y que ya se vayan a implementar y sean reales, como que lo que les decía anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con las mismas aplicaciones que trabajábamos en 4G sobre una red 5G NSA, tal vez no sea tan evidente, más que la velocidad, ¿sí? La velocidad y el volumen de datos con los que podemos transmitir. Tal vez bajarnos series o bajarnos películas en menor tiempo, ¿no es cierto?, que sería lo más evidente. Pero mientras las aplicaciones sean las mismas, no va a ser tan evidente la evolución que se tiene. Listo, Inge, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Es de Juan Francisco Isa, de la Universidad Politécnica Salesiana. Le felicita por su gran exposición y a su vez hace la pregunta, que es, 5G se ha podido establecer la comunicación holográfica por el MIMO masivo, o el MIMO masivo todavía no alcanza a hacer este tipo de comunicación. A ver, Mimo Masivo está tratando de cumplir con las expectativas y con las características que tiene como requerimiento 5G, ¿de acuerdo? Sin embargo, recordemos que, como les mencionaba, la mayor cantidad de implementaciones que se tiene actualmente son de 5G NSA, ¿sí? O sea, la que trabaja, el 5G que trabaja sobre la infraestructura de 4G. Entonces, por lo tanto, no se está alcanzando las características plenamente, digámoslo así, que se había especificado para 5G. Por ejemplo, las velocidades son de 1 a 2 gigabits por segundo, ¿ok? En comparación con los 20 que se supone que se tendría que alcanzar y que mejoraría este tema de realidad aumentada. ¿Okay? Sin embargo, MIMO masivo
como les decía, es clave para poder lograr estas velocidades muy elevadas y tener una mejor experiencia en en cuanto es video en 3D o realidad aumentada. Sí, es una tecnología que es base. Gracias. Tenemos otras preguntitas. Nos dicen, por cada canal hay una frecuencia y una antena. ¿Cómo se aíslan los canales cercanos? Ok, es muy buena pregunta. Esto se aísla, no se aísla realmente, ¿no? Sino que añade procesamiento de la señal para recuperar la señal que se está recibiendo, ¿de acuerdo? Por eso son estas técnicas de detección. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos van a llegar una cantidad de datos, ¿no es cierto?, de las diferentes comunicaciones entre las diferentes antenas. Entonces, no es que yo cojo y elimino las interferencias, ¿de acuerdo? Sino que opero o codifico, ¿no es cierto?, estas señales que me están llegando para reforzar lo que me está llegando, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se aplica el zero forcing o el MMCA, que se trabaja con las matrices inversas, ¿de acuerdo? Para obtener la información original. No sé si me voy a explicar, esto es un poco más de matemática y se me hace como que un poco complejo trabajarlo así, pero más o menos, ¿de acuerdo? Entonces no es que aíslo o separo, sino que codifico para poder en el receptor decodificar y recuperar, ¿de acuerdo? Entonces no tomo los otros canales como si fuesen interferencias, sino que los tomo como que me permiten reforzar la señal que me está llegando. Muchas gracias, Inge. Tenemos otras preguntas. Implementar 5G es. Recuerden que 5G SA todavía no está implementado, ¿de acuerdo? Entonces, yo les decía que una de las tecnologías que va a permitir implementar es el Machine Learning. No sé si todavía me pueden escuchar. Sí, te escuchamos. Ya, ok, mil disculpas. Entonces les decía, ¿no? Que el Machine Learning, ok, que SA o el 5G SA todavía no está implementada y Machine Learning es una de las tecnologías que puede ayudar a llegar a cumplir los requerimientos que se plantea. ¿Por qué Machine Learning? Por la gran cantidad de datos con los que se está trabajando, porque, por ejemplo, ¿no es cierto? Mimo Masivo trabaja con una gran cantidad de información, matrices, una gran cantidad de antenas y una gran cantidad de información que está llegando, ¿de acuerdo? Entonces, el Machine Learning nos va a permitir trabajar de una manera más sencilla y con menor requerimientos de procesamiento sobre esta cantidad de información, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sin embargo, como les decía, no es que todavía esté implementada, recién está liberado el release y recién está establecido el release 16 que implementa o que define estas características, ¿no? Entonces, todavía está en estudio. No escucho. Lisa, tenemos una última pregunta que nos dicen, ¿cree usted que las carreras actuales en ingeniería y o computación están abordando estos importantes temas actualmente? Para contribuir al avance de la. Sí, es un problema, digámoslo así, realizar estas implementaciones de manera física, ¿no? Porque se necesitan testbed o bancos de pruebas que, como se imaginarán, si hablamos de cientos de antenas, también tienen un costo bastante elevado, ¿de acuerdo? Sin embargo, recordemos que siempre existen posibilidades que nos ayudan a conocer cómo funciona de manera adecuada y también hacer aportes, como son los simuladores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la última gráfica que les presenté era una simulación en MATLAB, que está implementando todas las funcionalidades que estaría físicamente en un banco de pruebas, pero en programación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en el caso específico de mi universidad, sí hablamos de las diferentes generaciones.
hablamos también de los estándares. Tal vez en pregrado todavía no se pueda aportar tanto como algo nuevo para la tecnología, pero sí se puede conocer muy bien la base para posteriormente ir generando aportes. Sí, acuérdense que en pregrado se necesita cumplir con las bases de muchos conocimientos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se está haciendo y posteriormente, para posteriormente poder producir, ¿no es cierto? Poder generar aportes para la tecnología, lo que se buscaría en realidad. Aunque sí hay limitaciones, en realidad todavía hay limitaciones. Gracias, Inge. Tenemos como última pregunta, nos da un poquito más. Tenemos que, buenas noches, la tecnología 5G funciona en Ecuador y debe ser así. Si es así, su uso. Ok, bueno, en Ecuador todavía no está funcionando, ¿de acuerdo? Como les decía, a mediados, entre mediados y finales del año pasado se empezaron a hacer algunas pruebas. Sin embargo, no hay ninguna operadora todavía que esté ofertando 5G en Ecuador. De hecho, recuerden que para eso se tiene que hacer se me fue el término, la subasta de licencias para las frecuencias, ¿de acuerdo? Y la asignación de frecuencias. Entonces todavía no hay una operadora que esté ya implementando 5G en el país. De hecho, en América Latina todavía vamos a tener que esperarnos un poquito. Únicamente Uruguay ha implementado ya en unas regiones establecidas, creo que es 2 ciudades, 5G. En el resto de países todavía no se cuenta con operadoras que estén ofertando 5G como tal. Sí, se están haciendo pruebas. De hecho, Brasil fue una de las primeras, de los primeros países que firmó para poder realizar pruebas de 5G. Sin embargo, no se ha implementado masivamente. Y Ecuador, como sabemos, o como ya les había mencionado, también empezó sus pruebas, pero no ha tenido todavía una implementación. ¿Ok? Ahora, si es, bueno, aquí hay eh, toda una tendencia de que se ha manifestado últimamente que las emisiones de 5G afectan a la salud, ¿no? Hasta por ahí escuché algún momento que lo relacionaban con el coronavirus. No sé, ¿de acuerdo? Ok. Sin embargo, fíjense que sigue trabajando a frecuencias de 2,4 gigahercios, en el rango de 3, qué sé yo, 2,5 a 3,6 gigahercios, que es más o menos como trabajamos actualmente en Wi-Fi, ¿no es cierto? Acuérdense que Wi-Fi trabaja en 2,4 y 5 gigahercios y no ha afectado para nada en la salud, ¿de acuerdo? Sí, posteriormente, tal vez cuando ya haya una implementación masiva, se tendría que hacer un estudio de cómo están, si están influyendo de alguna manera estas ondas, pero con las frecuencias que se está implementando o que se está implementando a nivel mundial, son las frecuencias con las que se ha trabajado siempre y no creo que lleven un mayor problema. Tal vez cuando ya se empiece a implementar con ondas milimétricas haya que hacer un estudio más profundo. Eso. Me deja activar. Inge, gracias porque tanto su presentación como la responder cada una de las preguntas que las personas que estamos en esta conferencia hemos realizado muy ya que tanto con esta nueva iniciativa que estamos tomando es muy satisfactoria para cada uno de nosotros. Le damos las gracias a usted por esta increíble charla y damos paso ya a nuestra siguiente, a nuestra siguiente, a nuestra siguiente ingeniera. Muchas gracias, Inge, la verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que asistieron por la atención y por las preguntas. Espero que les haya sido un poco de utilidad. Acuérdense que 5G es un tema que recién está iniciando, así que nos queda mucho por investigar y mucho por trabajar. Gracias de nuevo.
Listo. Damos paso a la ingeniera Iliana Antonia González. ¿Nos escucha? Buenas Sí, noches. sí, Inge, buenas noches. un momento, que tengo el teléfono, el micrófono en... Vamos a dar paso a la ingeniera Iliana Antonia González. Es ingeniera electricista, máster en ciencias técnicas, graduada en 1983 en el Instituto de Minas de Moscú, Rusia. Es magíster en electromecánica, minera metalúrgica, mención en metalurgia en 1999. Es doctora en ciencias técnicas en la Universidad de Minas de San Petersburgo, Rusia, en el 2011. Del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Cuba, de 1983 al 2015. Fue profesora a tiempo completo en la Universidad Técnica de Cotopaxi en el 2015 hasta la fecha y actualmente coordinadora de la Maestría de Electricidad, mención en Sistemas Eléctricos de la compensación por compensación en redes de suministros eléctricos industriales, la optimización multicriterial de potencias reactivas con el uso de algoritmos adaptivos y trabaja en la metodología de acción aplicada en la ingeniería de electricidad. Paso a la ingeniera Iliana Antonia González con esta charla. Inge, estamos listos. Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, Inge, buenas. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, ante todo quiero dar las gracias por ser invitada a este evento de la rama estudiantil IEEE UCSC de la Universidad Católica de Guayaquil y a su grupo de mujeres en la ingeniería, sección Ecuador. En el día de hoy yo no voy a dar una charla de un tema específico de la ingeniería. Voy a hacer un acercamiento inspirada en un libro que hace poco leí sobre metodología de la investigación científica y tecnológica del profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña de España, el profesor José Segarra Sánchez. El libro se llama Metodología de la investigación científica y tecnológica. Interesante para nosotras, sobre todo las mujeres que trabajamos y que estamos en la rama de la ingeniería. Entonces, voy a ver si ya se puede ver mi presentación. ¿Se puede observar? Sí, en este momento ya se puede observar. Ya se puede observar. Sí. Yo les decía de que en la tarde-noche de hoy vamos a hacer un acercamiento al conocimiento científico y hacia el desarrollo de las tecnologías dirigidas al desarrollo comerciales, sobre todo conociendo algunas metodologías, métodos, comunicación, la ética que debe tener la tecnológica para lograr I+D, o sea, investigación y desarrollo. Primeramente, para nosotros comenzar a hablar, tenemos que definir qué es lo que es investigar. Este proceso de investigar significa el efectuar diligencias para esclarecer una cosa. Nosotros no podemos investigar si no tenemos un problema científico. O sea, que debemos de partir de un problema para nosotros comenzar con el proceso de investigación. Ahora, también tenemos que conocer qué es la ciencia. La ciencia como un conjunto verdadero o un conjunto de conocimientos verdaderos. Para considerar el conocimiento como científico tiene que ser verdadero. O sea, todo conocimiento para ser científico tiene que ser un conocimiento verdadero. Esta evolución que ha tenido la ciencia ha tenido tres grandes
parte, diría yo. La primera concepción, o tres primeras concepciones. La primera concepción está dirigida a las ciencias clásicas, donde para investigar se necesitaba de realizar observaciones para llegar al conocimiento. Aquí, en esta primera concepción de la ciencia, las ideas no son a priori, y para hacer ciencia era necesario introducirse dentro del fenómeno, con observaciones repetidas y una experiencia intensa sobre lo que se estudiaba. Fue evolucionando la ciencia hasta llegar a la ciencia experimental moderna a partir de la revolución científica del siglo XVII. Aquí están los próceres que empieza Galileo y Newton, donde a ellos se les considera los promotores de la experimentación y el razonamiento lógico. Más adelante, teniendo en cuenta las revoluciones científicas, se crea o surgen las ciencias empírico-formales progresivas, donde ya se da un carácter sociológico y teniendo en cuenta la epistemología de cada una de las ciencias que nosotros se estudian y se analizan. Por eso nosotros podemos definir el conocimiento científico como un conjunto de conocimientos de una ciencia para llegar a un objetivo. Este conocimiento científico tiene diferentes aristas. El conocimiento científico puede ser tácito, teniendo en cuenta de que un conocimiento tácito es el denominado cuando se tienen datos empíricos, es un conocimiento tácito. Por lo tanto, el conocimiento es fáctico cuando los conocimientos fácticos son denominados o poseen datos empíricos, los cuales se obtienen con ayuda de las teorías, y estas teorías son las que parten como materia prima para obtener las nuevas teorías y los nuevos fundamentos de esa ciencia. También el conocimiento científico trasciende a los hechos. ¿Por qué? Porque al poner el conocimiento pone en duda lo que ya se ha investigado, lo que ya se tiene. Y como pone en duda eso, se sigue perfeccionando ese conocimiento para que aparezcan un nuevo conocimiento, una nueva teoría que refuta lo ya investigado. Por lo tanto, también el conocimiento científico llega a ser legal. ¿Por qué? Porque para producir un nuevo conocimiento de los hechos observados se apoya en hechos conocidos y comprobados, para ir un poquito más allá de ese hecho que se ha descubierto, de ese hecho que ya se tiene el conocimiento previo. El conocimiento científico es claro y preciso, porque nosotros cuando estamos haciendo un trabajo de investigación tenemos que partir de una formulación de objetivos y una formulación de problemas claros, una formulación que esté precisa, una formulación que esté bien clara. El conocimiento científico es sistemático. ¿Por qué? Porque al modificarse una hipótesis básica, origina un campo profundo en las teorías, un principio o de los principios que lo sustentan, o sea que se cambia el conocimiento en dependencia de la hipótesis que se establece. El conocimiento científico es metódico, la investigación se planifica y rige bajo los fundamentos del método científico. No puede ser caótica la investigación. La investigación tiene que tener un plan de investigación. El conocimiento científico es verificable. ¿Por qué? Porque la investigación se planifica y además de eso la hipótesis tiene que verificarse. Las metodologías tienen que validarse. Todo lo que se haga hay que validarlo bajo los criterios científicos, bajo los criterios del método, para saber si ese conocimiento nuevo es cierto o no. Y aquí el método científico es verificable y eso depende también del investigador, de los métodos del área que se esté investigando. El conocimiento científico requiere de análisis y especialización. En dependencia de las temáticas que se estén investigando, se requieren de análisis, los cuales una vez que se
llega a una parte de ese objeto que se está investigando, se puede seguir un poquito más allá con nuevos conocimientos para después llegar con ese análisis a una síntesis donde se pueden establecer teorías, se pueden establecer metodologías. Y por último, el conocimiento es comunicable. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico se hace para la sociedad. Por lo tanto, el conocimiento tiene que tener el final de la investigación es para la publicación, para la socialización de los resultados, para dar a conocer a los propios investigadores, para dar a conocer el trabajo en grupo, cómo se hace, para socializar el nuevo conocimiento. Es por eso que nosotros podemos, además de eso, cambiar o clasificar a la ciencia en básica y ciencias aplicadas. Ya habíamos hablado del conocimiento fáctico, que era el conocimiento fáctico, los datos empíricos que se tienen. Por lo tanto, dentro de las ciencias fácticas tenemos aquellas ciencias como son las ciencias de la naturaleza, la física, la química, la biología, las ciencias sociales, la economía, etc. También podemos definir las ciencias básicas. Las ciencias básicas cuando solamente persigue como objetivo ampliar el conocimiento de esa parcela o de esa ciencia que se está investigando. Y ya es ciencia aplicada cuando cuando se utilizan los conocimientos adquiridos en esas ciencias básicas, pero ya se lleva a otro plano, que es el plano industrial. Y cuando esas ciencias aplicadas se llevan al plano industrial para realizar o para obtener o configurar o fabricar algo, ya entramos en el mundo de la tecnología. Por lo tanto, entonces nosotros podemos definir a la tecnología como un conjunto de conocimientos para crear objetos, para definir la creación de cualquier artefacto, para un algoritmo, puede ser una tecnología. Existe diferencia entre tecnología y técnica. La técnica son los pasos con los cuales nosotros vamos a llegar a la tecnología. Ahora, también podemos clasificar la tecnología en diferentes estadios. Las tecnologías artesanales. La tecnología artesanal nos lleva a nosotros a pensar a nuestros ancestros cuando empezaron a surgir las nuevas tecnologías para la agricultura, cómo los aborígenes empezaron a cultivar, cómo los aborígenes empezaron a utilizar los instrumentos. O sea, las tecnologías artesanales se pueden definir aquellas que no utilizan ningún tipo de ciencia, o sea, que son rudimentarias para llegar a la elaboración de un producto. Actualmente existen la fabricación de muchos objetos que son artesanales. Yo hace un tiempo atrás visité una ciudad, ahora no me recuerdo cómo se llama, donde fabrican las alfombras ecuatorianas, que son tejidas a mano. Y una de las preocupaciones que tienen esas personas es que la juventud de ahora no quiere seguir la tradición. Bueno, ya estamos en la otra tecnología, la tradición de continuar con esas alfombras. Y va a llegar el tiempo de que si no se ocupan, puede quedar desierto la fabricación de esas alfombras tan bonitas. Entonces, dentro de las tecnologías tradicionales, ya lo dice el nombre, no existe ningún tipo de ciencia ni ningún tipo de instrumento, simplemente es por las tradiciones que se hace, por la experticia que se tiene en hacer un determinado producto. Vamos a recibir y vamos a obtener productos elaborados. La otra es la tecnología de base científica. La tecnología de base científica, ya lo dice, tiene que tener la utilización del método científico
para, para la obtención de esa tecnología. Actualmente nosotros estamos viendo y estamos inmersos en una pandemia y necesitamos de esa tecnología que surja la vacuna para frenar a este problema del COVID. O sea, y otro tipo de tecnologías son las tecnologías evolutivas. Son aquellas que han aparecido en un momento histórico determinado y han ido evolucionando con el tiempo. Un ejemplo, la máquina de vapor. La máquina de vapor evolucionó y actualmente nosotros tenemos otro tipo de transporte, ya no se utiliza la máquina de vapor. Tenemos las tecnologías no evolutivas, que son aquellas que se producen con la solución o con la evolución o la continuidad de un proceso o de un determinado producto. Se da un salto a la tecnología y ese producto deja de fabricarse. Un ejemplo, nosotros, yo que soy ingeniera eléctrica, vemos el paso que tienen las bombillas para obtener la luz eléctrica. Primeramente teníamos para obtener la energía a través, o la luz eléctrica a través del gas. Después teníamos hace unos años atrás teníamos las lámparas incandescentes y actualmente, porque la tecnología es más eficiente, estamos usando lámparas LED porque son más económicas, porque duran más, porque la discriminación del color es mejor. O sea, de que es un salto en la fabricación de un producto, la luz. Un ejemplo también, la energía eléctrica, para obtener la energía eléctrica, cómo se hacía y cómo se hace ahora. Ahora, ¿cuáles son las causas del origen o evolución de las tecnologías? Por lo general, nosotros podemos clasificar dos causas fundamentales, las intelectuales y psíquicas y las ambientales. Las primeras, que son las intelectuales y psíquicas, son las que son inherentes al estado del conocimiento y a los métodos para conseguirla. Ahí estamos, el estado del conocimiento, los métodos de investigación que se utilicen para nosotros poder obtener algún tipo de tecnología determinada. Y las ambientales van a comprender una serie de factores externos, como son los socioeconómicos, los culturales, los políticos, los medioambientales. Aquí tenemos la necesidad y la diversidad, los factores socioeconómicos, los factores del poder político. Ahora vamos a entrar en la ética de la tecnología. La ética de la tecnología, los avances científicos siempre han tenido problemas éticos, y más la tecnología que involucra a muchas personas y que son diría yo, que tiene mayor incidencia en la sociedad. Este problema se ha agudizado mayoritariamente después del siglo XX, como consecuencia de los avances tecnológicos en general, pero sobre todo de la forma directa en algunas tecnologías, cómo inciden por sus características, de forma directa en las relaciones entre los humanos, la naturaleza, los animales, en los mismos artefactos. Un ejemplo, tenemos algunos ejemplos aquí, la ética de la energía nuclear. La ética en la energía nuclear abarca dos grandes campos, el de las armas y el de la producción de energía. Ya sabemos que las armas nucleares son de destrucción masiva y eso no es bueno, la utilización de las mismas para la sociedad. Y en la producción de energía, ustedes saben o seguramente oyeron cuando ocurrió el desastre de Chernóbil en Rusia, que afectó a Rusia y a algunos países, a Ucrania específicamente y a algunos países vecinos. A partir de ese fenómeno, entonces la percepción de la energía nuclear cambió un poco. Tiene personas que están a favor y personas que están en contra, porque se está promoviendo en el mundo la utilización de las energías alternativas.
las energías alternativas que son limpias, las energías alternativas que no agreden al medio. Por otro lado, la ética medioambiental. La ética medioambiental que adopta como principio básico que la relación del hombre en su entorno natural es preservar el sistema ecológico preexistente, donde tenemos que luchar por la convivencia pacífica del hombre con el medio ambiente. Un ejemplo que podemos poner aquí a su disposición es el agujero de la capa de ozono, producto de las emanaciones de las industrias. A pesar de que hay convenios como el de Kioto, todavía hay países que no tienen una adecuada conservación, o diría yo, una adecuada respuesta para esto. Entonces, en consecuencia, nos vemos afectados todos. La ética en la biomedicina es de gran importancia por los avances de la biogenética. Actualmente, este es uno de los problemas en el campo de la medicina molecular, donde actualmente se han curado muchas enfermedades que antes no tenían cura y padecimientos. Se pueden obtener vacunas, se pueden obtener. Ahora mismo nosotros estamos ansiosos y esperamos la vacuna contra el COVID, y esto puede ser manipulado por las grandes transnacionales o los grandes países desarrollados, donde el costo de la vacuna puede ser gratis, pero puede ser tener un costo elevado, donde entonces va a perjudicar a las clases más débiles, más desposeídas, para la adquisición de la misma. O sea, también podemos verlo en el aborto, en la clonación de vidas, que si se ocupan en personas que no tengan la ética, entonces pueden causar daños a la sociedad. Y por último, el último ejemplo que les traemos es la ética en la informática, que está centrada en la buena o la mala utilización, donde la informática es muy importante para las ciudades informatizadas o la sociedad informatizada de hoy, pero tenemos entonces que se pueden hacer virus informáticos que pueden destruir, diría yo, la economía de una empresa. También tenemos que pueden perjudicar lo que es también la seguridad individual o colectiva. También se puede utilizar como medio de desinformación. O sea que eso depende también de cómo se utilice esa ética informática en beneficio de la sociedad. Más adelante podemos decir o definir el proceso de investigación. El proceso de investigación es efectuar diligencias para esclarecer una cosa. O sea, habíamos dicho que nosotros para investigar tenemos que partir de un problema. Si tenemos problemas es que algo no es resuelto. Y por lo general a muchos ingenieros nos interesa para nosotros poder desarrollar o elevar el nivel tecnológico a través de los avances de la ciencia y la tecnología. La esencia de la investigación es buscar un conocimiento verdadero. También podemos definirlo como un proceso creador mediante el cual la inteligencia humana busca nuevos valores, donde mediante un esfuerzo metódico trata de llegar a un conocimiento desconocido. Por lo tanto, la investigación como consecuencia del descubrimiento no es total, sino parcial. ¿Por qué? Porque se va dando resultados parciales de la investigación, puede ser parciales o totales, hasta obtener ya el nuevo conocimiento. Pero ese nuevo conocimiento siempre se vuelve a transformar en otro nuevo conocimiento a medida que la ciencia y la tecnología va avanzando. Ahora se van a distinguir tres tipos de
de investigación. La investigación fundamental, que es la fundamental, que es la llamada básica, es en la que se tiene como objetivo esencial a medio o largo plazo contribuir o ampliar el conocimiento en un campo de un determinado campo donde se está investigando. La investigación aplicada, a veces la llamamos investigación tecnológica, que es la solución de problemas o al desarrollo de ideas a corto o mediano plazo, a conseguir innovaciones y mejorar los procesos productivos, incrementar la calidad y la productividad de las empresas. Y la investigación tecnológica o investigación de desarrollo, que también se le llama, es esencialmente experimental. Puede decirse que aplica la puesta en práctica mediante los diseños adecuados de los resultados de las investigaciones aplicadas, ya sea en la mejora de procesos convencionales o en los procesos nuevos mediante un paso intermedio a escala piloto, donde primeramente se hace una escala piloto, se prueba la tecnología y después se amplía ya a escala industrial, donde se empieza la comercialización de esa tecnología, de ese producto. Por otro lado, tenemos la utilización de métodos de investigación. Habíamos dicho al inicio de que la investigación es caótica. La investigación es controlada a través de pasos. Por lo tanto, para tener una actividad científica se van a identificar fundamentalmente dos procesos. Uno ascendente que va a conducir a la formación de entidades teóricas, que son los conceptos, las leyes, las teorías, y otro ascendente que consiste con la aprobación y experimentación de las construcciones teóricas. O sea, a partir de la teoría es donde se van a crear las otras partes para llegar a la tecnología, a la construcción de los bienes y servicios. Ahora, nosotros vamos a empezar a hablar del método hipotético deductivo. Este método hipotético deductivo es un método que lo utilizamos en la vida cotidiana y también en la científica. Es el camino lógico para darle solución a un problema. O sea, es lo que nosotros desde el inicio partimos desde un problema para darle solución. Es establecer hipótesis acerca de las posibles soluciones del problema planteado y comparándolos y comprobando los datos que se tienen para obtener así la solución de su problema. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, nosotros podemos verificar, si utilizamos un ejemplo, la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la tensión, directamente proporcional a la resistencia. Nosotros podemos obtener un valor, pero lo podemos verificar en la práctica, porque si tenemos instrumentos de medición lo podemos lograr. Otro de los métodos que se utilizan también en las investigaciones experimentales es el método inductivo, que consiste en basarse en enunciados singulares tales como las descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para plantear el enunciado de una teoría o una hipótesis. Se puede decir que la naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan las mismas circunstancias, lo cual esto permite que bajo las mismas condiciones experimentales se van a obtener los mismos resultados. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una caja negra, tenemos las entradas, que van a ser las variables que nosotros podemos variar en dependencia de lo que nosotros queramos, y tenemos una salida. Si nosotros tenemos fijas las entradas, que son las variables que nosotros podemos manipular, si las tenemos fijas, vamos siempre a tener la misma salida. Pero si nosotros empezamos a manipular las variables de entrada, vamos a tener entonces una gama de solución y dependencia. Y en dependencia también, si nosotros no solamente tenemos una sola salida, tenemos varias salidas, podemos obtener también resultados más cercanos al óptimo, cercanos casi óptimo, en dependencia del método que vamos a utilizar en esa caja negra que está, para obtener
la salida. Ahora, en las investigaciones tecnológicas, ¿cuáles son los métodos que más se utilizan? Por lo general, el planteamiento de hipótesis, experimentación y comprobación, la experimentación sin hipótesis previa, la experimentación según el método prueba, error o éxito, y la experimentación con modelos. En el primero, que es el planteamiento de hipótesis, experimentación y comprobación, este método tiene cierta semejanza con la investigación teórica. La diferencia es que no pretende plantear grandes teorías, sino describir determinado comportamiento del fenómeno estudiado para buscarle una nueva solución, un nuevo comportamiento. En la experimentación sin hipótesis previa, este método es utilizado donde la investigación tiene el objeto de provocar determinados fenómenos que no se presenta inusualmente en la naturaleza y cuyo conocimiento puede ser interesante en el avance de la ciencia y la tecnología. Cuando utilizamos la experimentación según el método prueba y error y éxito, se utiliza cuando se tiene un conocimiento previo que permite establecer un plan concreto de trabajo para elaborar el tema objeto de investigación. Y por último, la experimentación con modelo. Este método se utiliza mucho cuando nosotros no podemos utilizar las instalaciones reales para hacer los experimentos. A veces por seguridad, otras porque no es posible. Entonces se pueden utilizar diferentes simuladores para nosotros poder llevar a la realidad lo que nosotros queremos obtener. Podemos simular procesos a través de diferentes herramientas informáticas. El MATLAB tiene muchos turbos, tienen turbos para los sistemas de potencia, para los sistemas electrónicos, para los sistemas de comunicación, para los sistemas para la automatización. Por ejemplo, en los sistemas eléctricos, para la simulación y la obtención de los flujos de potencia, podemos simular el sistema eléctrico completo a través de diferentes herramientas como son el Easy Power. El Easy Power inclusive nos permite simular cuando hay perturbaciones en el sistema, cuando hay cortocircuitos, cómo nosotros podemos calibrar las protecciones, cómo podremos hacer el propio esquema. Y así, entre otros, para nosotros poder llevar a esos modelos, me van a modelar el sistema de manera que puedo obtener resultados casi similares a los que pudiera obtener si hiciera los experimentos reales. Ahora, un método general de investigación. Aquí partimos de una pregunta: ¿qué método hay que emplear para nosotros investigar? Y la respuesta unánime que dan todos los investigadores ya experimentados es: utiliza el método científico. Ahora, este método científico ha tenido evolución. Si podemos partir del método propuesto por Marshall Walker, él dice que el método científico lo clasifica en tres estadios. La primera, postula un modelo basado en observaciones o mediciones experimentales existentes. La segunda, verifica las predicciones de este modelo con respecto a las observaciones o mediciones ulteriores. Y por último, ajusta o sustituye el modelo conforme lo requieran las observaciones o mediciones. Una vez que llegado al tercer paso, si no tiene los resultados esperados, entonces tiene que volver a la primera parte o el primer estadio para volver a repetir de nuevo los experimentos hasta obtener el resultado deseado. Pero ya Robert Boyle propuso en el siglo XVII la siguiente etapa para el método científico: reunión de los hechos, donde se tenía que indagar sobre el objeto de estudio y todas las variables que nosotros queríamos o vamos a investigar; construcción de una hipótesis relacionada con los hechos; probar la hipótesis con nuevas experiencias; si estas desaprueban la hipótesis, construir una nueva con hechos antiguos y nuevos; y repetir hasta encontrar una solución.
Pero ya en las investigaciones contemporáneas, el método científico se ha perfeccionado. No quiere decir que hay una receta para métodos científicos. Esto depende mucho del objeto que se está investigando, del tema de investigación, de las condiciones que se tengan para investigar y sobre todo de la experiencia del investigador. Dirigido fundamentalmente a estudiantes, nosotros estamos planteando de forma una etapa de este método científico conformado de 7 pasos, fundamentalmente planteando un problema, planteando objetivos, reuniendo datos conocidos, organización de datos, propuesta de la posible solución, validación de la solución y la presentación de resultados. Aquí, teniendo en cuenta la primera parte, que es el planteamiento del problema, habíamos iniciado diciendo de que no hay investigación si no hay problema. Y si hay un problema, entonces nos tenemos que conocer, tenemos que identificar, tenemos que caracterizar ese problema. Y para ello tenemos que conocer las causas que provocan todos esos efectos. Y conocer las causas y los efectos, nosotros tenemos que diagnosticar ese problema de forma clara, sencilla, que no quede nada que nos pueda ser útil. Porque una vez que nosotros hemos caracterizado ese problema, tenemos que formular el problema y formularlo de manera que responda a lo que nosotros estamos investigando. Formular ese problema de manera que a través de una pregunta científica o a través de una carencia o una necesidad, nosotros podamos de forma sencilla resumir esos problemas que nosotros hemos descrito en causas y efectos. Una vez que nosotros ya hemos formulado ese problema a través de una pregunta científica o a través de describir una necesidad o una carencia, entonces vamos a los objetivos. Los objetivos de la investigación fundamentalmente se van a clasificar en 2. Vamos a tener los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general también, como el problema tiene que responder al tema que estamos investigando. Y este problema tiene que ser planteado claro, preciso, con el alcance que nosotros queremos, con el tiempo que se necesita. Por lo tanto, ese objetivo, ya lo dije, que no puede tener ambigüedades sobre lo que nosotros queremos realizar. Debe plantearse positivamente y nunca formularlo de tal forma que indique que el propósito es probar alguna cosa. Es generalmente aconsejable el plantear un objetivo general y objetivos específicos, ya lo había dicho. Ahora, ¿cuántos objetivos específicos plantear? A mí casi siempre, a mis estudiantes yo les digo de que plantear 4 objetivos específicos bastan, siempre y cuando el primer objetivo específico esté dirigido a la búsqueda bibliográfica, a la contextualización de la investigación, a ir a la bibliografía, a buscar en la bibliografía todo lo relacionado, todo lo publicado con las tecnologías, con el estado del arte que tiene ese fenómeno. El segundo objetivo específico ya está dirigido fundamentalmente en las investigaciones de la rama de la electricidad, a mediciones, a saber cuántos experimentos nosotros tenemos que hacer si vamos a hacer experimentos. Ahí tenemos que buscar los instrumentos, tenemos que buscar, tenemos que tener claro todo lo que nosotros vamos a realizar en ese objetivo dirigido fundamentalmente a obtener todas las variables. Un tercer objetivo que ya viene a las metodologías que nosotros vamos a implementar. Un cuarto objetivo ya es a la verificación de la hipótesis o a la verificación de esa metodología y a la verificación técnico-económica, porque también yo tengo que dar que mi investigación es viable y que mi investigación al mismo tiempo se puede implementar y que va a estar dentro de los rangos permitidos para que sea un proyecto bastante racional, bastante económico.
siempre y cuando no comprometer la técnica con la economía. Y por último, se pueden reformular en dependencia de la validación de la solución. Una vez que ya yo tengo mi objetivo general, mis objetivos específicos, entonces tengo que establecerme tareas. Tareas de esos objetivos específicos para darle respuesta a ese objetivo general. Una vez que yo me voy estableciendo mis tareas, me va quedando claro cuál es mi plan de investigación. Aquí, en el tercero, datos conocidos. Aquí es la fase previa, la etapa que es necesaria responder a la pregunta ¿cuántos datos? No siempre es fácil responder cuántos datos, eso le da la experticia. Por lo tanto, hay que saber, hay que preguntar, hay que indagar cuáles son las variables también las variables que vamos a tener en la investigación para nosotros poder darle respuesta a esta solución. Y la recopilación y revisión de la bibliografía, yo lo decía que el objetivo es tener un conocimiento de lo que se ha publicado relacionado con el proyecto que se está desarrollando. Y esta puede ser bastante directa o colateral. Existen diferentes motores de búsqueda. Nosotros siempre recomendamos que busquen la información referenciadas, puede ser en Scopus, puede ser en el Google Scholastic, el Google Académico, que también tiene mucha información válida, puede ser en otras bases de datos, llama un poquito más especiales o más serias, o si se tiene acceso a alguna biblioteca de algunas universidades, ya que siempre están tratando de tener las bases de datos con ciertas referencias de los últimos datos publicados en todas las ramas yo diría, de la economía y en diferentes ramas del saber. La organización de datos, aquí tenemos que hablar de métodos científicos para organizarlo de la manera más conveniente y qué metodologías se van a utilizar. Tenemos que tener claro el campo científico-tecnológico que va a estar implicado en esta investigación. Ya había hablado de las variables para correlacionar las variables para ver cuáles son los instrumentos que nosotros vamos a utilizar. El coste, que es muy importante. Por último, la propuesta la propuesta de la posible solución, la validación de esa solución y la presentación de los resultados. Ya la presentación de los resultados va a depender de muchos factores, porque va a depender si es una tesis o realizada en una universidad de grado, va a tener un nivel, ya que las tesis de grado están dirigidas fundamentalmente a resolver un problema ingenieril. Pero si es una tesis ya final de máster, el objetivo que se persigue es utilizar metodologías utilizando métodos científicos. Pero si es una tesis ya doctoral, entonces ya tiene otro objetivo, porque una tesis doctoral tiene novedad científica, y entonces la novedad científica hay que demostrarla. Hay algunos países que utilizan las publicaciones en base de datos referenciadas para la publicación. Si usted logra a través de su investigación estas publicaciones, entonces ya es un avance para su trabajo. Ahora vamos a entrar un poquito más en la investigación de la industria, teniendo en cuenta de que un producto en una industria tiene primero una introducción, tiene después un lanzamiento, tiene una madurez, las ventas van creciendo y al final tiene un declive. Y aquí, cuando llega el declive, tenemos que estar pensando en nuevos clientes, en nuevas tecnologías, en nuevo equipamiento, para volver a tener una buena, diría yo, economía. Ahora, ¿cómo se puede obtener innovación tecnológica en una empresa determinada? Hay diferentes tipos de técnicas. La primera, por la adquisición de patentes o know-how de otras empresas, consistiendo
entonces en la denominada innovación interna. Esta innovación interna, nosotros cuando tenemos un nuevo patente o una nueva, un nuevo producto el cual no se estaba fabricando en mi empresa y comienza, tenemos un nuevo reto, porque tenemos que entonces entrar en competencia con ese producto que ya había sido o ya está en el mercado por otras empresas. Entonces tenemos que empezar con el problema de la competencia y para poder llegar a tener un buen resultado económico. Mediante la información eficaz de los conocimientos técnicos existentes, así como de los que aparecen continuamente en la innovación. En este caso también la innovación es de tipo interno, o sea, dentro de lo que es la empresa, para configurar un nuevo producto de su oferta, la cual requiere de una investigación y desarrollo dentro del territorio. Por lo tanto, la empresa tiene que tener un departamento de investigación. También realizar estudios sobre previsión tecnológica, empleando técnicas existentes para ello y efectuando posteriormente el tipo de investigación más adecuado para su propósito. O efectuando investigación industrial que según el producto puede abarcar desde la ciencia aplicada a desarrollar una nueva tecnología. Por lo tanto, se puede aplicar entonces esta ecuación final que dice la idea más la investigación, más el desarrollo, más la producción, más las ventas, es igual a innovación. O sea, tener bien clarito lo que es investigación más desarrollo y más bien. También vamos a hablar un poquito de la difusión de la investigación. Habíamos visto que en los pasos o en el método científico lo último que nosotros tenemos es la publicación. Existen dos formas para difundir la investigación. Descrita mediante publicaciones de diferentes tipos o oral a través de la exposición verbal en reuniones de expertos. Esta primera, que está dirigida a las publicaciones de diferentes tipos, si somos unos investigadores nobles, tenemos que empezar entonces por las bases de datos más asequibles, Latindex, pero si ya nosotros tenemos experiencia en la investigación, ya tenemos experiencia, entonces queremos publicar los resultados científicos, y eso también depende del tipo de resultado que se tenga. Los resultados entonces tenemos que buscar bases de datos ya referenciadas, donde nosotros podemos publicar, y para ello tenemos que acogernos a las temáticas de publicación de las diferentes revistas. Los tipos de publicaciones, eso está en dependencia de tesis doctorales, como si son comunicaciones científicas o técnicas para revistas, si es un congreso, si es resúmenes bibliográficos para revistas y patentes. O sea, nosotros podemos participar en eventos y ese evento publica lo que se llaman los proceedings, y esos proceedings tienen un cierto nivel de publicación, pero ese mismo material nosotros tenemos que entonces tratarlo de publicar en una revista ya más especializada, que no sea de resúmenes. O hay también publicaciones confidenciales para empresas u organismos nacionales o extranjeros, donde para publicar los resultados hay que consultar o tener un lugar exacto donde se pueden publicar, porque tienen datos confidenciales los cuales no se quiera tener un mayor acceso a ellos. Por último, les quiero recomendar el libro del doctor Daniel Martín. Escribió un libro sobre la ciencia en sus manos, teniendo en cuenta de que aquí está la rama estudiantil. Nosotros incentivamos a la investigación científica para que todos apliquen el método científico y poder sacar al país adelante. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, hasta aquí mi exposición. Inge, muchas gracias por esta presentación, para que cada una de las personas que estamos en esta conferencia tengamos más que todo el aspecto ya de cómo crear, de cómo basarnos en este tipo de investigaciones.
Le damos las gracias de todo corazón por su tiempo y por sus palabras. Proseguir con unas pequeñas preguntas. Okay. Para grupos de investigación muy amplios, ¿qué estructura o jerarquía es recomendable para mantener orden y rápida comunicación entre las distintas partes? Bueno, existen redes de investigación y estas redes se van creando en dependencia de la temática a investigar, donde primeramente tiene que nacer de un proyecto de investigación. El proyecto se tiene que escribir y el proyecto tiene que tener los objetivos que se quieran lograr para nosotros entonces ya después que se crean esas redes, cada una de las partes va aportando lo que se necesita en cada una de la investigación previa, ¿no? Para eso, en esa red, un ejemplo, los que son fuertes si es un trabajo de optimización, los que son fuertes en la parte matemática, van desarrollando la parte matemática y así sucesivamente se van conformando los grupos. Pero tiene que siempre partir de un proyecto de investigación y de una red dirigida a resolver ese problema, que tiene que ser un problema que sea común para los involucrados. No sé si la pregunta. Sí, Inge, muchas gracias por tener la apertura de contestar estas pequeñas preguntas. Vamos con otra pequeña pregunta que tenemos aquí, que nos dicen, ¿cuál es el método de investigación que usted pondrá en marcha para un proyecto? Ya te estoy diciendo que eso depende. Un ejemplo, a mí me gusta trabajar, o yo trabajo en el área de electricidad en la compensación de potencia reactiva. Y para yo poder realizar ese proyecto de potencia reactiva depende de quién, de dónde lo vaya a realizar de la empresa. Depende de los datos que van a estar involucrados en la empresa, porque la empresa no todos siempre tienen las mismas cargas eléctricas, ¿no? Entonces, el método, ya decía de que no hay un método que es efectivo. Si yo tengo que resolver el problema, una vez que yo tengo el problema, entonces yo tengo que trazarme el análisis que tengo que hacer. Primeramente tengo que hacer todas las mediciones, después que yo hago todas las mediciones, yo tengo que entonces analizar las partes para analizarla como un todo. Y así sucesivamente irle dando respuesta a medida de que se va planteando el problema. No hay un método para un problema específico. El método se adapta al problema que se va a resolver. Por lo tanto, no hay una receta. No hay una receta que yo diga, bueno, voy a utilizar este método, pero un ejemplo, si voy a utilizar datas históricas, voy a utilizar entonces un método que me va a permitir estudiar toda una secuencia de datos desde un determinado tiempo hasta la actualidad. Si voy a utilizar métodos estadísticos, tengo que utilizar métodos estadísticos que me permitan determinar lo que yo quiera determinar. O sea que eso depende del problema a resolver. Los métodos se adaptan. Si voy a simular un proceso, ya tengo que utilizar los métodos de simulación, porque no puedo hacerlo con otro. O sea que depende del problema para utilizar el método. El método se adapta al problema, no el problema al método. O sea, el método se adapta al problema a resolver. Listo, Inge, muchas gracias por responder la pregunta. Otra pregunta. Nos dice que, ¿qué le ha resultado más cómodo al realizar una investigación? ¿Trabajar con todo el equipo con constante comunicación o elaborar cada uno por su parte, grupos pequeños y hacer cada cierto tiempo? Bueno, uno siempre que empieza una investigación, la idea a veces cuando depende también del objetivo de la investigación. Un ejemplo, yo puedo hablar de mi tesis doctoral como referencia. Nació la idea de mi parte. Yo quería
sobre los métodos de optimización de la potencia reactiva. Pero teniendo en cuenta de que ese método era multicriterial, ya tuve que utilizar un equipo multidisciplinario, porque habían soluciones, o sea, se utilizaron, había partes de que se salían un poquito del conocimiento. Un ejemplo que yo tenía que ir, y yo empecé a utilizar lo que son las técnicas heurísticas. Y las técnicas heurísticas tuve que empezar a estudiar optimización. Desde ahí es mi pasión por la optimización. Empecé a estudiar la optimización, pero la optimización clásica no me sirvió para lo que yo quería, porque tenía muchas variables y era un complemento caótico. Entonces tuve que empezar a estudiar las técnicas heurísticas, y para estudiar las técnicas heurísticas tuvimos que formar un equipo. Yo pienso que para dar solución a un problema de investigación, la mejor o lo que puedo proponerle es siempre hacerlo en un equipo de investigación, porque cada cual aporta, y si es multidisciplinario, mejor, donde haya un matemático, donde haya un físico. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las investigaciones tecnológicas dirigidas fundamental a los ingenieros. O sea, en grupo es la solución mucho mejor para la investigación. Y la investigación no se hace para uno. Uno tiene que socializar la investigación. Uno no puede decir, estoy investigando esto y lo voy a tener cerrado en una cajita y que no salga para nada. No. Uno tiene que cada cierto tiempo exponer su criterio en un grupo de investigadores o en un grupo de personas que te dan ideas, te aportan ideas, te dan recomendaciones, te dan nuevos caminos, nuevas aristas. O sea, uno solo no hace la investigación. Claro, Inge, muchas gracias por sus palabras y cuánta verdad tiene que para realizar una investigación no es solo de una persona, sino de la colaboración de muchos más. Muchas gracias por su aporte por el día de hoy. Damos como finalización ya del evento del día de hoy, del día número 3, dando a su vez las gracias tanto a la ingeniera Verónica Soria como a la ingeniera Iliana González. El grupo de afinidad WI de las diferentes ramas da como conclusión ya que el hecho de nosotras como mujeres estar en estos roles de investigación, de ingeniería, vamos más allá de salir de muchos paradigmas para poder ser mejores y poder ser conocidas a nivel mundial. Muchas gracias a las dos de este día y damos por concluida la charla del día de hoy. Doy paso a mi compañera Ariana. Muchas gracias a todos los que han asistido al día 3 del evento Women Inspire Women. Muchas gracias otra vez a la ingeniera Emma Soria y a la ingeniera Eliana González por toda la información que nos han compartido hoy. Y les invitamos al día 4, que será mañana, igualmente de 6:30 a 8:30. Muchas gracias. Recuerden que los links están en los chats para poder tener de las diferentes conferencias, de las diferentes horas. Muchas gracias.